Bueno, en vista de que no ha llegado ningún estudiante a la clase de hoy, clase Zoom de hoy, bueno, vamos a iniciar con lo que es esta actividad. Bueno, nosotros estamos viendo ahorita en estos momentos la parte de funciones trigonométricas inversas. Sencillamente, las trigonométricas inversas se pueden escribir de la siguiente manera. Se pueden escribir de la siguiente manera. La función seno se escribe seno a la menos 1, que es igual a seno a la menos 1. Esta es la función inversa del seno. Además, algunos libros aparece y igual a arco seno de. Es decir, cualquiera de las dos maneras que uno pueda escribir la función seno es completamente válida. La otra función es y igual a coseno inversa de x, coseno inversa función, o y igual a arco coseno de x. La otra función es y igual a tangente inversa de x, o y igual a arco tangente de x. De estas tres funciones, son las tres funciones que aparecen en la calculadora en forma directa. Si ustedes visualizan la calculadora, aparece seno, coseno, tangente. Y en la parte superior aparece una letra amarilla, que significa que para activar esa opción tengo que aplicar Shift, que es una tecla amarilla que trae la calculadora. Entonces, estas tres funciones son las que están directamente en la calculadora. Ahora bien, hay otras tres funciones más que también es necesario conocer. Por ejemplo, y igual a cotangente inversa de x, que es el inverso de la tangente, o que igual a arco cotangente de x. La otra función es que igual a secante inversa de x, o que igual a arco secante de x. Y esta última que es igual a cosecante inversa de x, o que igual a arco cosecante de x. Cosecante de x. Entonces, esas son las 6 funciones inversas o trigonométricas inversas que nosotros conocemos. Repito, estas 3 se pueden encontrar directamente en la calculadora, mientras que estas otras 3 no se puede encontrar en ella. ¿Qué nos interesa recordar en esta partecita de trigonométricas inversas? Bueno, sencillamente su calculadora, si es notación, tiene notación matemática, significa que tiene una buena herramienta para trabajar con ella. Pero si no, tenemos que basarnos en mnemotécnica para encontrar valores exactos. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo que les comenté desde que comenzamos la parte trigonométrica es que hay una mnemotécnica que es seno, coseno, raíz cuadrada, y aquí vamos a colocar 0 grados. Después de 0 grados viene 30 grados, que es pi sexto. Después viene 45 grados, que es pi cuarto. Después viene 60 grados, que es pi tercio. Y por último viene 90 grados, que es pi medio. Entonces,
sobre 2 y la parte interna comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero buscar el seno de pi cuarto, el seno de pi cuarto es igual a ¿quién? Arriba va a dar raíz cuadrada y debajo va a estar el 2. Pero raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, pi cuarto. Aquí está pi cuarto, aquí está el seno, aquí está 2. Entonces sería raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces para buscar valores del seno con ángulo internamente. Pero lo contrario también es válido. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale θ seno inverso de raíz de 3 sobre 2, entonces, ¿qué hago? Sencillamente voy a buscar el seno inverso, aquí está el seno, raíz de 3 sobre 2, y lo que está arriba del 3 es pi tercio. Esto da pi tercio. Entonces, estos valores son completamente válidos cuando nosotros tenemos un ángulo central en el primer cuadrante. Este ángulo central en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sencillamente, siempre que queremos buscar un valor sin la calculadora, lo que tenemos que es recordar esta mnemotécnica y ver que siempre está en el primer cuadrante. Ahora bien, si el ángulo no está en el primer cuadrante, ¿qué hacemos? Entonces, recordamos algo que está en el documento teórico, que se conoce como ángulo referencial. Y el ángulo referencial se refiere al ángulo que complementa este ángulo central. Es decir, si yo tengo un ángulo central en el segundo cuadrante, este es el ángulo central. El ángulo referencial se refiere a esto, lo que falta para llegar al eje. Y este ángulo referencial se refiere a estos valores. ¿Qué significa? Volvemos otra vez. Si yo quiero buscar el seno de 120 grados, el seno de 120 grados, ¿qué voy a hacer? Bueno, 120 grados está en el segundo cuadrante, entonces esto sería ¿quién? El seno de 180 menos 120, y esto daría ¿quién? Seno de 60 grados. Es decir, que el seno de 120 grados es equivalente a decir el seno de 60 grados. Equivalencia. Y por lo tanto, el seno es igual a ¿quién? Ah, bueno, buscamos aquí. Seno de 60, que es 180 entre 3, que da 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto daría raíz de 3 sobre 2. Entonces, significa que el seno de 60 es 100, es este señor. Por lo tanto, el seno de 120 grados está en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante la función seno es positiva, daría también el mismo valor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando estamos con un ángulo referencial, tenemos que recordar el signo que tiene la función en los diferentes cuadrantes. Recordemos que en el primer cuadrante todas son positivas, en el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo cuadrante el seno y su inverso es positivo, en el tercer cuadrante la tangente y su inverso es positivo, y en el cuarto cuadrante la que es positiva es el coseno y su inverso. Entonces, básicamente es buscar eso. Ahora bien, si nos dicen, bueno, si tenemos este ejercicio, por ejemplo, tenemos eso, coseno coseno de θ es igual a menos 1/2, y coseno de θ es menos de 1/2,
¿Cuánto vale tita? ¿Cuánto vale tita? Entonces aquí sencillamente coseno de tita es menos un medio. Estos son valores positivos del primer cuadrante. Lo que tenemos que recordar, bueno, si el coseno de tita es menos un medio, significa que tita pertenece a ¿dónde? Tita está en el segundo cuadrante o tita está en el tercer cuadrante. ¿Por qué uno de esos dos? Porque el coseno es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, se refiere, si hacemos que es en el segundo cuadrante, significa que el tita referencial es, y este tita es el ángulo central. Por lo tanto, tita ¿cuánto vale? Tita es igual a ¿quién? El tita referencial es, veamos, menos un es un medio. Entonces, coseno de un medio, coseno un medio significa que es pi tercio. Entonces, tita referencial es coseno inverso de un medio, que es igual a pi tercio. ¿Sí? Entonces, este es el referencial pi tercio. Por lo tanto, tita ¿cuánto vale? Tita vale, todo esto vale 180 menos el tita referencial, que es 60 grados, y esto va a dar menos 60 grados, y tita va a dar ¿quién? 180 menos 60 da 120 grados. Esto es tita 120 grados, recordemos que 120 grados por pi entre 180. Por lo tanto, tita es ¿quién? Tita es igual, cancelo el 0 con el 0, tercera de 12 es 4, tercera de 18 es 6, y 6. Y esto daría 2 pi tercios. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la manera de trabajar con esta mnemotecnia. Ahora, muchos de estos valores los podemos determinar a través de la calculadora. Bueno, profe, y si vamos a utilizar la calculadora, ¿qué sentido tiene esta mnemotécnica presente? Bueno, sencillamente repito lo que le dije al principio. En ocasiones, o no tenemos una calculadora que sea científica, o sencillamente tenemos limitantes para encontrar esos valores. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se trabaja por eso. Lo primero, bueno, vamos a trabajar con la función seno. Entonces, en la función seno y la función inversa del seno hay una propiedad. Y las propiedades se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo la composición de seno de seno inversa de x, esto es igual a x. Es decir, si yo tengo la composición de la función directa con su función inversa. Pero esto es cierto si y solo si x pertenece a quién, a menos 1. Y esto no hay contradicción, porque recordemos que la función seno solamente el rango está entre menos 1 y 1. La otra es seno a la menos 1 o seno inversa de seno de y es igual a y. Pero eso sucede si solo si y pertenece a dónde? Pertenece al intervalo menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Entonces, bueno, esta propiedad es fundamental cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas directas e inversas. ¿Cómo se lee esto? Bueno, suponte un ejemplo de esto.
Póngase que tenemos seno del seno inverso de 1/2. Esto directamente, como la X pertenece a este intervalo, significa que aquí no hay problema. Se cancela el seno con la inversa y queda solamente 1/2. ¿Sí? Ahí no hay problema. Lo que debemos tener cuidado es cuando esta expresión, por ejemplo, si yo tengo seno inversa, ¿de quién? Del seno 3 pi cuarto. Entonces, observo que 3 pi cuarto no pertenece a este señor, menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Entonces, observamos. 3 pi cuarto no pertenece al intervalo menos pi medio, pi medio. Entonces, como no pertenece, yo no puedo aplicar aquí esta propiedad. No la puedo aplicar. Entonces, ¿qué hago para aplicarla? Bueno, busco el ángulo referencial. ¿Y cuál es el ángulo referencial? Bueno, observemos lo siguiente. Este es X, este es Y. El ángulo que nos dan es 3 pi cuarto. 3 pi cuarto está por aquí. ¿Cómo yo sé que 3 pi cuarto está por ahí? Porque 3 pi cuarto es 180 entre 40 da 45, por 3 da 135 grados. Y 135 grados es esto. 135 grados es esto es 135 grados, 3 pi cuarto. Por lo tanto, este señor, que es el ángulo referencial, esto da 45 grados, porque 135 más 45 da 180. La referencial en este caso es pi cuarto. ¿Sí? Pero resulta que el seno de 3 pi cuarto, 3 pi cuarto está en el segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, el seno es positivo. Por lo tanto, el ángulo que me interesa trabajar está en el primer cuadrante. Aquí está tita referencial. Repito, el seno de 3 pi cuarto está en el segundo cuadrante, que el valor del seno es positivo. Y en el primer cuadrante el seno es positivo. Por lo tanto, el tita referencial es este. Por lo tanto, este ejercicio se transforma en ¿quién? Bueno, el seno inverso del seno de 3 pi cuarto es igual al seno inverso del seno, el ángulo referencial de 3 pi cuarto es pi cuarto, porque está en el primer cuadrante. Entonces aquí pi cuarto. Y aquí se aplico la propiedad, y esto da pi cuarto. Entonces, esas son las notaciones que tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con las funciones inversas. Y hay que estar claro que el argumento que aparezca aquí, el ángulo, debe estar en este intervalo. Si no está, yo no puedo aplicar esta propiedad. Tengo que manipular y buscar el ángulo de referencia. Repito, si ustedes hacen este ejercicio en la calculadora en modo matemático, que es la modalidad, y en modo radian, usted coloca seno inversa del seno de 3 pi cuarto, y el resultado que le va a dar es pi cuarto, nunca va a dar esto. ¿Por qué? Porque este valor debe estar entre menos pi medio y pi medio. Inténtelo hacer en la calculadora. Modo matemático para que aparezca de esta forma. Modo radian porque va a trabajar con pi.
y coloquen shift, esto sería aquí, shift, seno, cuando hace esto en la calculadora va a aparecer seno inverso paréntesis, 3 pi cuarto, fracción, entonces va a aparecer, colocamos pi, 3 por pi, o 3 pi, sobre 4. Este pi, como para que aparezca de esta manera, tienen que colocar shift, y si mal no recuerdo, el pi aparece en amarillo en la parte inferior que aparece exponencial, si mal no recuerdo. Entonces, después que lo hagan de esa manera, bueno, exacto, la función aquí seno de esto, y esto le va a dar pi cuarto. Entonces, bueno, estas son la del C. Repito, esta operación que yo acabo de realizar, todo esto, esta operación, eso lo hace la calculadora. La razón, porque esta expresión está directamente en la calculadora. Entonces, para los que están llegando tarde, sencillamente recuerden que en la calculadora solamente hay 3 expresiones, seno, coseno y tangente. Entonces, significa que esas son las 3 que vamos a estar presentes. Otra función. Coseno de coseno inversa de x es igual a x. Esto es cierto si x pertenece a menos 1, 1. Esto es cierto. Y además, coseno inversa de coseno de y es igual a y si y pertenece al intervalo 0 pi. ¿Sí? Entonces, al igual que la función seno, sencillamente, si estamos trabajando con la calculadora, esto se puede hacer directamente. Si no, tenemos que hacer lo que realizamos ahorita. Por ejemplo, yo tengo coseno de coseno inversa de 3 cuartos, como 3 cuartos está en menos 1, 1, todavía 3 cuartos. Si yo tengo coseno inversa de coseno de 3 pi cuarto, como 3 pi cuarto pertenece a 0 pi, esto daría 3 pi cuarto. Entonces, mientras que se cumplan las condiciones, no hay problema. Ahora veamos un tercer ejercicio. Supongamos que nos piden hallar la composición de coseno inversa de coseno de, vamos a colocar un ángulo en otro cuadrante, esto da 180 y vamos a colocarle 30 grados más, que sería pi sexto, 6 por 6, 6 pi, 7 pi sexto. Tengo 7 pi sexto. ¿Qué es lo primero que observo? 7 pi sexto no pertenece a 0 pi. Como no pertenece, yo no puedo aplicar esta propiedad. Pero, puedo buscar el ángulo referencial, y hacer el ejercicio. ¿Qué significa? Bueno, veamos.
7 pi sexto en 210 grados. Todo esto es 7 pi sexto. El ángulo referencial, el θ referencial, es este señor que está aquí, θ referencial. ¿Por qué es referencial? Porque recordemos que la definición de θ referencial es que es el ángulo que se forma considerando el lado inicial, el eje X más cercano, el semieje X más cercano. El semieje X más cercano en este momento es este semieje, no este, sino el que está a la izquierda. Ese es θ referencial. Por lo tanto, θ referencial es ¿quién? El ángulo mayor que es 7 pi sexto menos este pedacito que vale pi de 180 y 6 por 6 pi, 7 pi menos 6 pi da pi entre 6. Entonces, θ referencial es pi sexto. Ah, pero pi sexto ahora sí pertenece a 0 pi. Entonces, pi sexto ahora pertenece a 0 pi. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo, coseno inversa de coseno de 7 pi sexto es igual a ¿quién? A coseno inversa de coseno de 7 pi sexto. Su ángulo referencial es pi sexto. Y esto por composición, que es la propiedad que estamos señalando, esto daría pi sexto. Repito, si ustedes hacen esa operación en la calculadora, colocando coseno inversa de coseno de 7 pi sexto, el resultado que va a arrojar la calculadora va a ser este, pi sexto. ¿Sí? Y la razón es porque el 7 pi sexto no pertenece a la definición de y en la función inversa. De igual manera, esto es válido para la función tangente. ¿Sí? También es válido para la función tangente. Entonces, veamos. La tangente inversa de x es igual a x si x pertenece a ¿dónde? X pertenece a los números reales. X pertenece a los números reales. ¿Sí? Y la inversa, tangente inversa de tangente de y es igual a y, siempre que pertenezca a menos pi medio, pi medio. Observen que aquí que no puede ser los extremos. ¿Por qué razón no puede ser los extremos? Porque recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Y el coseno de pi medio y de menos pi medio es 0. Entonces, la división entre 0 no existe. Por esa razón aquí estos valores están abiertos, es decir, que no se toman en cuenta. Bueno, al igual que lo que hemos hecho anteriormente, sencillamente si yo tengo tangente de tangente inversa de 3, esto daría 3. El problema está que tenemos que analizar es cuando tenemos tangente inversa. ¿Tangente inversa de quién? Vamos a hablar de tangente de menos pi sexto. ¿Igual a quién? Ah, bueno. Pi sexto menos pi sexto pertenece a quién? A menos pi medio, pi medio. Como pertenece a este intervalo, significa que tangente inversa de
tangente de menos pi sexto es igual a menos pi sexto. Y bueno, si el ángulo que nos da no pertenece a este intervalo, tenemos que utilizar lo que se conoce como ángulo referencial. ¿Sí? Recuerden, si el ángulo que tenemos aquí en esta composición no pertenece a la definición de Y, de la respectiva inversa, se busca el ángulo referencial. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a colocar otro ejercicio. Supongamos que tenemos tangente inversa de tangente de Y. Vamos con un ángulo, ya agarramos 3 pi cuarto, 30, 60, 90, 120. 4 pi tercio. No, 4 pi sexto. ¿Sí? 4 pi sexto. Entonces, 4 pi sexto no pertenece al intervalo menos pi medio, pi medio. ¿Sí? Recordemos que menos pi medio es 90 grados, menos 90 grados, y pi medio es 90 grados. Y 4 pi sexto, eso es 120 grados. ¿Sí? 120 grados no pertenece al intervalo de menos 90 grados hasta 90 grados. Entonces, como no pertenece, tengo que buscar el ángulo referencial. Ah, bueno, entonces buscamos el ángulo referencial. 4 pi tercio, que está por aquí. Esto es 4 pi tercio. ¿Sí? Y aquí, si esto vale 120, esto vale 60 grados. Si esto vale 120, perdón, aquí 4 pi, 4 pi 6. 4 pi 6. Esto vale 120, esto vale 60 grados. Entonces, 60 grados, ¿cuánto es? 60 grados es pi tercio. 60 grados es pi tercio. Ahora bien, la tangente de θ, la tangente de 4 pi sexto, que está en el segundo cuadrante, es menor que 0, es decir, que es negativa. Es negativa. Significa que el ángulo referencial no puede ser este señor. ¿Por qué no puede ser? Porque en el primer cuadrante la tangente es positiva, pero no es este. La tangente en el cuarto cuadrante, aquí en el cuarto cuadrante, es negativa. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí, si esto es pi tercio, viendo de esta manera, para acá sería menos pi tercio, porque va hacia abajo. Por lo tanto, la tangente inversa de tangente de 4 pi sexto es igual a la tangente inversa de tangente de, en vez de 4 pi tercio, voy a colocar menos pi tercio. Y esto es igual a quién? Es igual a quién. Como este señor sí pertenece a este intervalo, esto da menos pi tercio. Entonces, bueno,
aquí tenemos las tres funciones o las tres aplicaciones directas de la calculadora. Seno, coseno, tangente. Repito, si tú en la calculadora, si usted en la calculadora coloca tangente inversa de tangente de 4 pi sexto, la calculadora no va a arrojar este resultado, va a arrojar este resultado. Entonces tenemos que estar pendientes de ello. Ahora bien, ¿qué hacer si lo que nos están pidiendo está relacionado con la secante, la cosecante y la cotangente? ¿Por qué razón tenemos que estar pendientes de ello? Porque recuerden que la calculadora esas funciones no las tiene presente. La calculadora solamente tiene presente ¿quién? Tangente, seno y coseno. Entonces tenemos que estar pendientes de ello. Cuando sea una relación diferente a esas tres, tenemos que utilizar otra definición. Entonces, bueno, aquí tenemos las otras tres que, en primer lugar, la fórmula se refiere a lo mismo. Cotangente de la cotangente inversa de x igual a x. Y x pertenece a lo real. Y cotangente inversa de cotangente de y igual a y si que pertenece al intervalo 0 pi. ¿Y por qué 0 pi? Porque recordemos que cotangente es coseno sobre seno y el seno es 0 cuando vale 0 o vale pi. La división entre 0 no existe, por lo tanto, aquí tenemos esa restricción. Además, una forma de encontrar el valor de la cotangente de un número, la cotangente inversa de un número, es bien. Eso está en la calculadora. Entonces, para aplicar esto, sencillamente utilizamos esta expresión. Pi medio menos tangente inversa de. Es decir, que para buscar una cotangente, primero tenemos que buscar la tangente inversa de ese número y después restar con pi medio. Veamos. Ejemplo de esto. La aplicación de las dos primeras propiedades, pienso yo que está más que clara porque es lo que hemos realizado hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a ver. Si yo tengo cotangente de cotangente inversa de raíz de 2 sobre 2, como raíz de 2 sobre 2 es un número real, significa que esto va a dar ese número. No hay problema. Porque hay que pertenecer a lo real. ¿Sí? 2. Yo quiero buscar la cotangente inversa de cotangente de quién. Vamos a ver 60, vamos a ver. Tengo 60 por 3, 180, 4 por 60, son 240. 240 entre 180, por aquí.
24 entre 6 da 4. 6 da 3. 4 pi tercios. ¿Sí? Cotangente de 4 pi. 180 entre 3 da 60. 60 por 4 da 240 gramos. ¿Sí? Entonces, en esta expresión yo observo, lo primero, 4 pi tercios no pertenece al intervalo 0 pi. Como no pertenece, yo no puedo aplicar esta fórmula. No la puedo aplicar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco el valor referencial. Busco el valor referencial. ¿Por qué está referencial? Bueno, veamos que primero 4 pi tercios se refiere a esto. Esto es 4 pi tercios. ¿Sí? El tita referencial es este. El tita referencial. ¿Y cuánto vale tita referencial? Tita referencial es 4 pi tercios menos pi. ¿Sí? Y esto da 3 por pi, 4 pi menos 3 pi da pi, entre 3. Entonces, tita referencial es pi tercios. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. En la cotangente de tita, perdón, aquí previo. Tita pertenece a quién? Resulta que nos dan 4 pi tercios, pertenece al tercer cuadrante. Como pertenece al tercer cuadrante, significa que la cotangente es positiva. Significa que la cotangente de tita es positiva. Entonces, observamos que la cotangente siempre es positiva en el primer cuadrante. Significa que este tita referencial está en el primer cuadrante. Tita referencial está en el primer cuadrante. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Por lo tanto, vamos a obtener que otra vez vamos a obtener que el tita referencial es este. Este es el tita referencial. Entonces, cotangente inversa de cotangente de 4 pi tercios es igual a ¿quién? A cotangente inversa de el referencial. El referencial de 4 pi tercios es pi tercio en el primer cuadrante. ¿Y por qué el primer cuadrante? Porque en el tercer cuadrante la cotangente es positiva. Y en el primer cuadrante también lo es. Por lo tanto, lo que voy a tomar en referencia es pi tercios. Por lo tanto, al aplicar esta propiedad, obtenemos que esto es igual a pi tercios. Por cuestiones que la calculadora, esta propiedad no se puede hacer directamente en la calculadora. ¿Sí? Ahora, imagínense que queremos determinar el valor de una cotangente. Entonces, halle cotangente inversa de, vamos a ver aquí, cotangente inversa de un medio. Cotangente inversa de un medio. Esto no se puede sacar en la calculadora. Como no se puede hacer en la calculadora, ¿qué hacemos? Bueno, sencillamente aplicamos esta definición. Pi medio menos tangente inversa de.
Por lo tanto, me interesa determinar primero la tangente inversa de un medio. Tangente inversa de un medio. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Repito, tangente, seno y coseno se hace en la calculadora. Si por casualidad no tienen calculadora, ¿qué significa ello? Que debemos aplicar la mnemotécnica. Entonces, vamos otra vez con la mnemotécnica, seno, coseno, raíz cuadrada, tengo 2, 0 bisecto, que es 30 grados, y cuarto, que es 45, y tercio, que es 60, y pi medio. Voy a colocar los números que están internos a la gráfica, a la tabla. ¿Y qué se refiere esto? 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, tangente inverso, tangente de seno sobre coseno. Entonces sería, entonces, bueno, ya lo hice. Ya lo hice de esa manera. Lo puedo hacer porque aquí no tengo este señor, porque es 1 sobre 3. Olvidemos ese ejercicio por un rato. Entonces, no, ya lo vamos a terminar de hacer en la calculadora. Entonces, repito, sencillamente aquí la mnemotécnica no va a servir, porque no me va a dar eso. Entonces, buscamos la calculadora. Entonces, determinamos que buscar por científico. Al cotangente de 1 entre 2, cierro paréntesis, igual a 26,57 grados. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de tangente inversa. Por lo tanto, cotangente inversa de un medio es igual a ¿qué? A pi medio menos 26,57 grados. Y eso lo hacemos en la calculadora. Recordemos que pi medio es 90 grados, entonces sería 90 grados menos esta cantidad y nos daría 63,43 grados. Que es lo mismo que la tangente inversa de un medio es igual. Bueno, esta nos trae la notación de grado minuto segundo, entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces lo tenemos hasta ahí. Entonces esa es la manera de encontrar la cotangente de un número cuando la calculadora nos trae. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, ya hablamos de seno, coseno, tangente. Ahora estamos hablando de cotangente. Y nos queda hablar de la secante. O sea, vamos a hablar de la secante. Entonces, para hablar de la secante, ¿qué vamos a hacer ahora? Para hablar de la secante, vamos a ver a qué se refiere. Al igual que las anteriores, tenemos que no funcione.
tenemos secante inversa de X igual a X si X pertenece a quién? A menos infinito hasta menos 1 unido con 1 más infinito. ¿Ves? Y secante inversa de secante de Y igual a Y si X pertenece a quién? A 0 pi medio unido con pi medio a pi. La razón de que aparece de esta manera, recordemos que la secante es el inverso del coseno. Es decir, que secante es igual a 1 sobre coseno, y como el coseno en pi medio vale 0, significa que la diferencia entre 0 no existe. Por esa razón, el pi medio se extrae de esta restricción. Bueno, al igual que todo lo que hemos hecho, bueno, pues, bueno, falta una relación todavía. Como esta operación no aparece en la calculadora, para buscar un ángulo inversa, un valor de la función inversa, utilizamos la función coseno inversa, pero el argumento, el inverso del argumento. Y esa es la propiedad. Esta es una demostración matemática muy bonita, por cierto. Bueno, ejemplo de esto, bueno, el primero es evidente, si quiero utilizar esto es evidente. ¿Por qué? Porque secante inversa de menos 3. Observamos que menos 3 pertenece a este intervalo, por lo tanto, esto da menos 3. 2. Secante inversa de secante de pi cuarto. Pi cuarto pertenece a este intervalo, es decir, pi cuarto pertenece a 0 pi medio unido con pi medio pi. Como pertenece a este señor, entonces secante inversa de secante de pi cuarto es igual a ¿quién? A pi cuarto. ¿Sí? Pi cuarto. Si este argumento no pertenece aquí, tenemos que buscar el θ referencial. Pendiente de eso. Si este ángulo, repito, si este ángulo no pertenece a esta restricción, se busca el θ referencial. Lo mismo que hemos hecho con las 4 anteriores funciones inversas. Y aquí, pienso yo que la parte, por decirlo así, más de utilidad, porque resulta que cuando estemos por allá viendo cálculo integral, es una cuestión que se conoce como integrales trigonométricas, esto es de vital importancia, buscar el valor de secantes inversas.
Por ejemplo, busquemos cuánto vale secante inversa de raíz de 2. Entonces, para buscar la secante inversa de raíz de 2, sencillamente aplicamos esta relación. Seno inversa de 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Y esto sencillamente es ¿quién? Por seno inversa de, racionalizando esto es raíz de 2 sobre 2. Sobre 2. Y eso lo buscamos en la calculadora o en la mnemotécnica. Y eso va a dar pi cuarto, que es 45 grados. Repito, este valor lo da la calculadora. ¿Sí? Trabajando con modo matemático, y para que dé este resultado de pi sobre 4, tenemos que trabajar con el modo radiano. Si estamos trabajando con grados, el resultado de la calculadora va a ser 45 grados. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos la otra función. La última función que tenemos es ¿quién? La cosecante. Cosecante de inversa de la cosecante de x igual a x si x pertenece a menos infinito hasta 1, hasta menos 1, unido con 1 más infinito. Más infinito. Y cosecante inversa de cosecante de y es igual a y si menos pi medio hasta 0 unido con 0 hasta pi medio. Y es cerrado. ¿Por qué esta restricción? Porque recordemos que la cosecante es igual a ¿quién? A 1 sobre seno. ¿Y cuándo el seno vale 0? Cuando el ángulo vale 0. Entonces, como el ángulo vale 0, el seno de 0 vale 0 y 1 entre 0 no existe. Por lo tanto, por esa razón el 0 no se toma en cuenta. ¿Sí? Y para buscar un valor de la cosecante inversa de x, nos apoyamos con la función inversa del seno, que es 1 sobre x. Y al igual que se hizo en secante, también es válido. ¿Sí? Es decir, 1 de cosecante inversa de 4. 4 pertenece a este intervalo, entonces esto daría 4. 2. Cosecante inversa de cosecante de pi sexto. Pi sexto pertenece a esta expresión, por lo tanto esto da pi sexto. Si ese ángulo no pertenece a esa restricción, tenemos que buscar el quién, el θ referencial. Y lo último es sencillamente buscar el valor para aplicar esta fórmula.
Supongamos que queremos buscar cosecante inversa de ¿quién? Vamos a ver que rápidamente cosecante de quién, vamos a ver aquí. Ponga cualquier valor para utilizar la calculadora en todo caso. Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? La raíz de 3 sobre 2 es aplicar quién? Seno inversa de 1 sobre raíz de 3 sobre 2. Y este igual a quién? Al seno inversa de 2 sobre raíz de 3. 2 raíz de 3. Y esto igual a quién? Al seno inversa de, racionalizando, daría 2 raíz de 3 sobre 3. Eso es la calculadora, que no va a dar la calculadora. Aquí la calculadora. Tenemos que seno inversa de, abro paréntesis, 2 por raíz cuadrada de 3 se me extravió aquí los números. Aquí. Calculadora. Vamos a ver. Mi calculadora se dañó. Gerardo, hiciste eso. ¿Cuánto vale el seno de 2 raíz de 3 sobre 3? Gerardo. Aló. ¿Tienes calculadora a la mano? Aló. Sí, Gerardo. profesor, estoy en eso. Yo, Búscame este valor que la calculadora se me dañó, entonces no me está funcionando. ¿Sabes cómo utilizarlo? Para buscar este valor, Shift, seno, la tecla seno, abre, colocas 2 por raíz cuadrada de 3 entre 3. Cierra paréntesis y eso te da. ok. 2 por entre 3. Me hice error matemático. Ah, todavía me equivoqué. Aquí es raíz de 2. Disculpa, aquí es raíz de 2. ¿Sí? Aquí es raíz de 2. Ahora sí me dio. Ajá, seno inversa de raíz de 2. ¿Cuánto dio?
Inversa de raíz de 2. Error matemático. ¿Mm? Creo que mi calculadora está mala porque cada rato me dice error matemático. Ah, un momentico, no, pero un momentico. No, no, es que sí, tiene razón. No, no, está mala no, sino que sencillamente aquí coloqué 3, vamos a colocar aquí. Vamos a ver aquí, vamos a ver rapidito, raíz de 1 sobre raíz de 2, raíz de 2, vamos a poner raíz de 2 más bien. Raíz de 2. ¿Sí? Es que aquí estoy inventando los ejercicios, entonces aquí sería 1 raíz de 2. Esto es igual a quién? Al seno inversa de raíz de 2 sobre 2. Este es igual. Ese sí. ¿45? 45 grados. O pi 4. ¿Sí? Entonces esa es la manera de buscar la cosecante de un número. Para ello tenemos que sencillamente buscar el seno inverso de otro número. Bien, esa es prácticamente la utilidad de eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendo en la tarea? Bueno, en la tarea sencillamente es buscar valores aplicando esa fórmula. ¿Sí? Seno, coseno y tangente se puede hacer directamente en la calculadora. Lo que no se pueden hacer directamente en la calculadora son secante, cotangente y cosecante. Por lo tanto, tenemos que aplicar las diferentes propiedades que están involucradas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la actividad. Y lástima que te incorporaste tarde, Gerardo, pero la idea era haber agarrado la actividad desde el principio. Y bueno, trata de ver el video cuando se